Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos un día más a nuestro centro espírita Amelia Bodet de Igualada. Hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Víctor Ruano Regueiro. Víctor es nacido en Cuba y radicado desde hace más de 25 años en La Coruña, Galicia. Es licenciado en música como trompetista en el Instituto Superior de La Habana. Ha participado como conferenciante en 2 congresos nacionales promovidos por la Federación Espírita Española. Vivenció la doctrina espírita desde la niñez, ya que nació en un hogar espírita. Hoy Víctor nos hablará sobre un periodo de la humanidad, y cuyo título es Rescatando la noche de San Bartolomé, 24 de agosto de 1572. Cuando quieras, Víctor. Adelante. Vale, pues muchas gracias. Gracias por la invitación del Centro Espírita Amelia Bodet. Es un placer estar con ustedes, con mis amigos, mis hermanos, del que ya llevamos un tiempo compartiendo la doctrina espírita y reencontrándonos, pues justamente en los congresos. Vamos a compartir un momentito la pantalla. Y aquí está. Bueno, pues el tema, como bien ha comentado Paqui, ha presentado Paqui, es Rescatando la noche de San Bartolomé. La noche de San Bartolomé es una historia de las tantas que ha tenido la humanidad, llena de pasajes dolorosos, y entre ellos está la noche de San Bartolomé, una noche sangrienta, en Francia. Y vamos a presentar una pequeña retrospectiva histórica, sencilla, escueta, para comprender un poco cómo surge este acontecimiento en el siglo XVI, con consecuencias que se reflejan en nuestros días. Bueno, en Francia se consolidó de forma lenta el poder absoluto de los reyes, y a partir de 1520 los protestantes se hicieron oír en el escenario nacional e iniciaron una ofensiva religiosa, aumentando el número de adeptos y buscando consolidar alianzas en la corte. La progresiva participación del protestantismo en la vida de los franceses irritaba mucho al clero y a los fervorosos adeptos del catolicismo. Es allí en ese ambiente cuando se consagra el odio a los hugonetes y se organiza una escalada de planes para exterminar el movimiento reformista en su raíz, culminando en la masacre de Vassy, que fue el 1 de marzo de 1562, donde murieron 60 hugonetes, avivándose entonces el odio político y religioso en Francia. Francia estaba gobernada por el rey Enrique II, siendo su esposa Catalina de Médicis. Al morir este en el año 1559, le sucedió su hijo Francisco II, de 16 años, que murió tras año y medio de reinado, sucediéndole entonces Carlos IX, que era el tercer hijo varón y el quinto de los 10 hijos que ellos tenían. Al ser este menor de edad, hubo que esperar 10 años para ascenderlo al trono, mientras la gerencia fue confiada a su madre Catalina de Médicis, que en realidad dirigía con manos de hierro los destinos de Francia. Paralelamente, al lado de los protestantes, crecía el prestigio de un almirante llamado Gaspar de Coligny, que a pesar de ser educado en la doctrina católica, se convirtió a las ideas reformistas y obraba hábilmente en defensa de los hugonetes. Catalina de Médicis, celosa entonces de ese acercamiento y la ascendencia del almirante Coligny sobre su hijo Carlos IX, se opuso a un proyecto del almirante para declararle la guerra al rey de España, Felipe II. Consiguió convencer al hijo de la existencia de una trama de los dirigentes hugonetes
que permanecían en París después del casamiento de Margarita de Valois, hermana del rey, con Enrique de Navarra, que fue un 18 de agosto. Atemorizado Carlos IX por esa trama, consintió la masacre de los reformadores. Las muertes comenzaron en la madrugada del 24 de agosto al repicar las campanas de Saint-Germain y Auxerrois. La persecución de los hugonetes duró 48 horas y exterminó a 3.000 personas solamente en París y sus alrededores. Y en toda Francia fueron entre 10.000 a 20.000 muertes. Aunque en el libro que yo he consultado, que habla sobre esta tragedia de San Bartolomé, dice que fueron más de 50.000. Sea una cifra, sea otra, hubo muertes, ¿no? Bien, la masacre de esta índole, una masacre de esta índole realmente no se realiza solamente por los espíritus encarnados, porque nosotros sabemos a través de la doctrina espírita que existe una estrecha relación entre los dos planos de la vida, o sea, el plano material y el plano espiritual. Ambos se entremezclan y se complementan. Tenemos entonces que en el libro de los espíritus nos dice en la pregunta 459, cuando Kardec interrogó a ellos, a los espíritus, si ellos realmente influían en nuestros pensamientos y acciones. Y los espíritus le respondieron a Kardec: en este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes nos dirigen. Y los espíritus también esclarecimos a Kardec en la respuesta a la pregunta 518 del mismo libro de los espíritus, lo siguiente: el hombre atrae a los espíritus en razón de sus tendencias, ya sea solo o como parte de un todo colectivo, o sea, de una sociedad, de una ciudad o de un pueblo. Pues bien, sobre esta respuesta de la influencia de los espíritus en el mundo corporal, asociándola a este acontecimiento que estamos analizando de la noche de San Bartolomé, hay una información muy interesante que nos aporta el libro Eustaquio, 15 siglos de una trayectoria de un espíritu que tuvo 17 reencarnaciones. Es un libro mediúnico dictado por el espíritu Kaiber Schutel y el medium es Abel Glasser. Y allí dice él: en la fecha marcada para el matrimonio que hemos dicho de Margarita Valois, hermana del rey, con Enrique de Navarra, que fue el 18 de agosto, recuerden, millares de entidades del plano inferior se aproximaron a París como un ejército del mal, mirando para participar de la matanza que se estaba articulando en el Palacio Real. El día 24 de agosto de 1572, una nube inmensa y negra toma cuenta de París, representada por una masa de espíritus que llegaban de todos los lugares. Y voy a hacer dos comentarios respecto de este análisis que nos propone o nos hace Kaiber Schutel. Y el primero es que aquí vemos cómo la doctrina espírita justifica, los espíritus justifican cómo realmente nosotros atraemos los espíritus por sintonía, por nuestros pensamientos, y es lo que aconteció en ese momento en la psicoesfera de París. Y el otro comentario es que, sabiendo esto, nosotros podemos observar atentamente cuál es nuestro escenario actual en las ciudades donde nosotros vivimos, incluso en los países. Todos los países hoy están confrontando situaciones muy difíciles en la juventud. Aquí en España los botellones, y las huelgas acá por un lado, en fin, el malestar que las personas muestran de una manera violenta, y que eso está inducido también por el mundo espiritual. Bueno, siguiendo con el tema, nosotros, cuando estudiamos la doctrina espírita, sabemos que todo acto practicado
que trata de alterar la armonía de la ley divina, o sea, la armonía del universo, tiene como respuesta su consecuencia para quien lo ejecuta. Pero no solo eso, sino que queda registrado en la psicosfera del lugar donde acontece eso. Allí se detienen reflejadas en las capas vibratorias del éter que enriquece y envuelve a todos. A eso le llamamos psicometría del ambiente, que es una facultad mediúnica en los dos planos de la vida, que se perpetúa en los repliegues en la sensibilidad anímica del hombre o del espíritu, sin destruirse jamás. Bien, Allan Kardec, que registra entonces en la revista Espírita de 1858, del mes de septiembre, un artículo muy lindo que tituló Los gritos de la noche de San Bartolomé. Un relato que él extrajo de la historia de la Orden del Espíritu Santo de una edición de 1778 escrita por el marqués Christophe Juvenal de Sursins, teniente general del gobierno de París, hacia fines del año 1572 y que se imprimió en 1601. Y decía así: el 31 de agosto de 1572, 8 días después de la matanza de la noche de San Bartolomé, yo había cenado en el Louvre, en el sitio de la señora de Fiesques. El calor había sido muy grande durante toda la jornada. Fuimos a sentarnos bajo la pequeña parra al lado del río para respirar el aire fresco y de repente escuchamos en el aire un ruido horrible de voces tumultuosas y de gemidos mezclados con gritos de rabia y de furor. Quedamos inmóviles, sobrecogidos de temor, mirándonos de vez en cuando sin tener fuerzas para hablar. Este ruido duró, dice él más o menos, quien escribe ese artículo, cerca de media hora. Es verdad que el rey Carlos IX también lo escuchó, quedando espantado y no durmió durante todo el resto de la noche. Sin embargo, no dijo nada al día siguiente, pero se notó que tenía un aire sombrío, pensativo y perturbador. El artículo sigue diciendo otras cosas. Yo he hecho un extracto de él, como es lógico, y dice que Enrique IV, que era un príncipe en aquel entonces, escuchó relatado varias veces entre sus familiares y cortesanos más cercanos que 8 días después de la matanza de la noche de San Bartolomé, una gran multitud de cuervos llegó a posarse y a graznar sobre el pabellón del Louvre, que la misma noche Carlos IX, 2 horas después de haberse acostado, saltó de su cama, hizo levantar a los que estaban en su cuarto y los mandó a salir a la búsqueda de por qué se escuchaba en el aire ese gran ruido de voces gimiendo, en tono semejante a lo que él había escuchado en la noche de la matanza. Porque todos esos diferentes registros eran tan impresionantes, tan marcados y tan claramente articulados que Carlos IX creía que los enemigos de los Montmorency y de sus partidarios los habían sorprendido y lo estaban atacando. Y envió entonces un destacamento de sus guardias para impedir esa nueva matanza. Sus guardias le informaron entonces que París estaba muy tranquilo y que todo ese ruido que se escuchaba estaba en el aire. Bien, nosotros dijimos anteriormente, a principios, que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Sin que nada quede impune ante las leyes que rigen el equilibrio y la armonía universal. Cuando regresamos nosotros entonces al plano espiritual, somos invitados a un balance de nuestra trayectoria como nosotros sabemos. ¿Es fácil hacer ese balance? No es tan fácil. ¿Podemos reparar nuestras equivocaciones? Sí. ¿Y podríamos hacer la reparación enseguida? Eso depende de muchos factores. No obstante, nosotros vamos a tener siempre la oportunidad de la reencarnación para reparar los daños causados. Vamos a reflexionar un poco sobre estos interrogantes. Fíjense, los espíritus de la codificación, en las instrucciones que ellos plasmaron en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 14, ítem 9, dice que cuando el espíritu deja la tierra, lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza. Y en el espacio
va perfeccionándose o quedándose estacionado hasta que quiera ver la luz. Algunos partieron llevándose consigo odios poderosos y deseos de venganza insatisfechos por un esfuerzo inaudito. Miran a lo que detestaron en la tierra, pero a su vista se despierta su animosidad. Se revelan a la idea de perdonar y aún más que a la de renunciarse a sí mismo. Y sobre todo a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. Entonces no es tan fácil, ¿no? Llegamos a un mundo espiritual y tenemos un tiempo de reflexión, un análisis profundo y de decisión, ¿no? Sin embargo, el corazón de esos infelices está conmovido. ¿Y qué les pasa ahora? Fíjense, se titubea y se vacilan, agitados por estos sentimientos contrarios, y si la buena resolución vence, o sea, si se deciden, si nosotros nos decidimos entonces a dar un paso hacia adelante, pedimos a Dios, imploramos a los buenos espíritus que nos den fuerza en el momento más decisivo. Todo este proceso de análisis nos puede llevar un tiempo largo de reflexión y preparación. Sí, siguen aclarando los espíritus. Después de algunos años de meditación y oraciones, fíjense, algunos años, no es enseguida, el espíritu aprovecha entonces una carne que se prepara en la familia de aquel que detestó y pide a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas e ir a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. Y anda entonces ahora la revista espírita de 1859, correspondiente al mes de diciembre, en el apartado Comunicaciones espontáneas obtenidas en las sesiones de la Sociedad de París, aparecen varias comunicaciones con la fecha de 30 de septiembre de ese año 59. Y una de ellas, de esas comunicaciones, corresponde al espíritu Carlos IX, rey de Francia, y en aquel entonces él dijo: he pedido a Dios que me dejase venir un momento entre vosotros para daros el consejo de nunca participar de querellas religiosas. No digo de guerras religiosas, porque hoy el siglo está muy adelantado para esto, pero en la época en que yo viví, era una desgracia general y no pude evitarla. La fatalidad me arrastró y yo empujé a los otros, justamente yo que debería haberlos amparado. Y así tuve mi punición, primero en la tierra y después durante 3 siglos, fíjense, durante 3 siglos en los que expío cruelmente mi crimen. Amigos, hermanos, nunca estaría de más aconsejaros que en efecto no existe nada más horrible que matarse mutuamente en nombre de un Dios clemente. La comunicación sigue, es muy bonita, pero Kardec aprovecha ese momento en que ese espíritu vino a la reunión de una manera espontánea, traído por los mentores de la Sociedad Espírita de París, y entonces le hace algunas preguntas, le dice si él tendría la amabilidad de responder a unas preguntas que él quería hacer, y el espíritu respondió que sí, que la aceptaba. Entonces Kardec le pregunta: ¿cómo expiaste vuestras faltas? Y el espíritu respondió: a través del remordimiento. Después Kardec le vuelve a preguntar: ¿tuviste otras existencias corporales después de aquella que conocemos? Y él respondió: tuve una. He encarnado como un esclavo en las 2 Américas, he sufrido mucho y esto me adelantó en mi purificación. Y le vuelvo a preguntar a Kardec: ¿y qué sucedió entonces con vuestra madre Catalina de Médicis? Y entonces respondió: ella también ha sufrido, se encuentra en otro planeta, donde lleva una vida de devoción. Yo voy a esclarecer esto de la vida de devoción que llevaba Catalina de Médicis, porque realmente devoción es fervor, es piedad, es recogimiento, es religiosidad. Pero nosotros tenemos que entender que eso me recuerda el libro de A Camino de la Luz, cuando aquellos espíritus de Alcione, perdón, de esta columna espiritual, vienen y se reencarnan aquí,
que son los egipcios, etcétera, etcétera. Esa añoranza, esa devoción que ellos tenían, esa es la que Catalina de Medici está experimentando donde ella se encuentra. Bueno, el libro En las vorágines del pecado, por el espíritu Chales, psicografía de la espírita brasileña Ivonne de Amaral Pereira, trata el tema de la noche de San Bartolomé, y en él podemos apreciar la personalidad de Catalina, los planes que elaboraba meticulosamente para llevar a cabo su delirio de maldad, castigo, venganza y las represiones. Por tanto, no es de extrañar que fuera expulsada a otro planeta para reparar su conducta moral. Carlos IX lamentaba en esa comunicación de no haber evitado la matanza de los jugonetes, porque no existe nada más horrible, según sus palabras, de que matarse mutuamente en nombre de Dios, de un Dios clemente, como él afirmó. Sin embargo, León Denis esclarece en cuanto a las disputas religiosas en su libro Cristianismo y Espiritismo lo siguiente: seamos cristianos, pero elevándonos por encima de las diversas confesiones hasta el puro manantial de donde ha brotado el Evangelio. Amemos a Cristo, pero coloquémoslo sobre las sectas intolerantes, por encima de las iglesias que se excluyen mutuamente y se anatematizan. Cristo no puede ser jesuita, ni jansenista, ni hugonete. Sus brazos están ampliamente abiertos a toda la humanidad. León Denis nos está diciendo realmente que hay que colocarse en sintonía elevada con el Cristo, que ama sin distinción de credo, porque no existen prioridades y sí se tienen buenos sentimientos para Dios. Bueno, habíamos dicho al comienzo que la masacre de San Bartolomé ha tenido repercusión en aquellos participantes hasta los días actuales. Pues bien, este libro que voy a presentar de Manuel Filomeno de Miranda, Entre los dos mundos, psicografiado por Divaldo, nos comenta en el capítulo 24 la siguiente reflexión. Voy a usar mi expresión para irlo presentando, ¿no? Dice: cuando estaba Manuel Filomeno de Miranda, ¿no?, encarnado, supe que miles de espíritus que habían participado en la Revolución Francesa se encontraban reencarnados en Brasil con el fin de que contribuyeran con su misión histórica de expandir el Evangelio, devolviéndolo a otros pueblos. No obstante, ignoraba Manuel Filomeno de Miranda que también estaban los verdugos de la corte de Carlos IX y de Catalina de Medici. Ahora, estando él en el plano espiritual, constataba que eso era lógico, debido a la oportunidad que ellos habían recibido. Con miras a rehabilitarse durante la Revolución Francesa, fíjese, la Revolución Francesa de 1789 fue la continuidad de la noche de San Bartolomé, que se produjo más de 200 años antes. Fíjense las consecuencias que tienen las cosas, ¿no? Y como lo consiguieron, esa rehabilitación se les dio una nueva oportunidad, pero fuera de la psicoesfera de Francia, porque habían ganado muchos adversarios y esos espíritus endeudados fueron trasladados hacia una nación con la que no tuvieran compromisos infelices, a fin de auxiliarla en su desenvolvimiento y a la vez ser ayudados en su propia recuperación espiritual. Sigue diciendo Miranda: todo en la naturaleza obedece a una cuidadosa programación y se mantiene a través de un sabio intercambio de fuerzas y de auxilios recíprocos. Así ha sido a lo largo de los tiempos. Imperios que sucumbieron a la violencia, que se habían convertido en arbitrarios dominadores, resurgen en naciones nuevas que otorgan para ellos, para aquellos fracasados, oportunidades de aplicar habilidades y conocimientos para fomentar progresos en nuevos grupos. Esa es la facilidad de la reencarnación, ¿verdad? Dice: vemos así a los atenienses retornar a los ropajes culturales y artísticos de los parisienses, a espartanos volviendo al escenario terrestre de los alemanes, a los conquistadores romanos vistiendo nuevas indumentarias en América del Norte. Bien, como la ley de la reencarnación nos posibilita la reparación para la evolución,
presentamos entonces un ejemplo de oportunidad para limar los comportamientos equivocados de épocas remotas. Y lo encontramos en el capítulo 11 de este libro, titulado El fracaso de Laercio. Este libro es psicografiado en el año 2004. O sea, este es un personaje, fíjense, estamos hablando del siglo XVI, que ha reencarnado, pues, hace poco, ¿no? Bueno, Laercio Urbano de Souza es un espíritu encarnado en Brasil que participa en las filas de la doctrina espírita y que fue asistido por desequilibrios espirituales por el equipo al que estaba integrado Manuel Filomeno de Miranda. Es un ejemplo típico del fracaso que resulta de la negligencia dominado por pertinaz obsesión que lo estaba consumiendo. Él sigue así, relatando el caso. Dice que después que el mensaje del Consolador se instaló y se propagó en el mundo, innumerables espíritus que en el pasado habían delinquido en las filas del cristianismo y que ahora estaban arrepentidos y animados por las oportunidades del servicio esclarecedor, solicitaron reencarnar con el objetivo de reparar esos graves delitos, trabajando en la construcción de la nueva sociedad. Entre ellos, en la segunda mitad del siglo XX, se destacó Laercio, que fue advertido acerca de los peligros del emprendimiento que él deseaba desarrollar, especialmente en la divulgación del espiritismo, por lo que se liberaría de sus flagrantes errores y reencarnó con valiosos recursos, fíjense, de inteligencia y discernimiento, en compañía de otros espíritus vinculados a él para que juntos se pudieran liberar de los terribles flagelos del pasado. Por eso no es tan fácil cuando nosotros desencarnamos y queremos reencarnar, podemos decir, no, hay que ver cómo podemos reencarnar, con quiénes tenemos que reencarnar, en qué situaciones nos encontramos y cómo nos vamos a unir otra vez todos para seguir en la evolución. Dice, a Laercio se le exigía renuncia y humildad para poder enfrentar a los adversarios de ambos planos, el físico y el espiritual. Entonces, por esos adversarios, voy a hacer este comentario, por esos adversarios que nosotros traemos de otras reencarnaciones, en los dos planos de la vida, es por lo que existen tantas desavenencias, desacuerdos, discrepancia, oposición en el movimiento espírita. A Laercio se le iba a pedir bondad y misericordia, en especial para superar las tendencias maléficas que aún se encontraban vigentes en sus gerencias emocionales. Sus complejas perturbaciones provenían de los ya lejanos días del reinado de Catalina de Medici en Francia, involucrado en el crimen generalizado como amigo destacado de Carlos IX, desempeñando un papel relevante en la Gran Matanza, fingiendo defender la fe religiosa y la flor de lis, que es un símbolo de la monarquía francesa. Era libertino y venal, y aprovechó la locura colectiva que había invadido en el Palacio de las Tullerías en París a fin de beneficiarse con la obtención de prestigio y poder junto a los perturbados gobernantes. En aquella época, su nombre fue Francois Pierret. Cuando desencarnó, fue recibido con un horrendo espectáculo de venganza, organizado por todos aquellos a los que destrozó durante mucho tiempo sus esperanzas y alegrías, y hasta que la oración sincera y la intercesión de benefactores espirituales los rescataron del abismo en el que se encontraba para conducirlo hacia una reencarnación expiatoria que se repetiría durante 3 siglos posteriores, saldando en parte sus deudas, y comenzó el proceso entonces de toma de conciencia de sí mismo, disponiéndose a socorrer a quienes fueron sus víctimas de ayer en la condición de médico generoso y devoto. Bueno, ahora finalmente él retorna en esta hora de renacimiento del Evangelio junto a otros anegados amigos que mediante el ejemplo pretendían rehabilitar la palabra de Jesús.
vamos a ver las actitudes, de una forma resumida, de Laercio en esta nueva reencarnación. Mire, él tenía una palabra brillante, un raciocinio lúcido, se dedicaría a exponer la doctrina espírita en su triple aspecto, enfatizando más la parte moral religiosa, un cuerpo saludable, una voz agradable, una apariencia simpática. Todo eso eran características que tenía Laercio. Después de casarse con su esposa, también vinculada a él en aquellos días de locura, comenzó a estudiar la codificación espírita y se entusiasmó con la precisión de sus contenidos científicos, filosóficos, morales, convirtiéndose en un lúcido expositor. Sus concurridas conferencias y sus oportunos discursos sensibilizaban a muchos oyentes que necesitaban y sentían transformación moral para sus vidas. En esa etapa, conoce a un medium de gran contribución a la doctrina espírita y sumergió su mente en las páginas que este medium recibía, estrechando sus lazos de amistad que ya se había iniciado en el periodo de los Médici. Este medium había sido ya compañero de él en aquella época, cuando ese medium estuvo junto con él en esa corte, aunque sin involucrarse en aquella tragedia. Entonces voy a hacer un comentario. Fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Aquí vemos cómo nosotros nos reencontramos los mismos personajes de otras épocas en nuevos escenarios para el auxilio mutuo. Bien, en una de las reuniones de esclarecimiento mediúnico, Laercio fue informado de las graves tareas que debía desarrollar en la tierra, de los peligros que lo acechaban a él y a su familia, los cuales fueron expuestos con riqueza de detalles. No podía ni debía fallar, pues era consciente de la oportunidad especial de la reencarnación, donde conseguiría rehabilitarse con testimonios y con mucho sacrificio. Él aceptó la invitación del más allá, todo aquello que los espíritus le dijeron, y puso manos a la obra con toda la fuerza de su firme voluntad. Pero fíjense, voy a hacer un comentario aquí. Aquí mira lo interesante, porque este hombre se ha dedicado, se ha entregado con una voluntad tremenda. Pero sucede lo siguiente con la voluntad. Esa misma voluntad, casi férrea, sería uno de los obstáculos para su victoria. Fíjense qué cosa muy interesante. Porque lo volvió intransigente, intolerante respecto a las faltas ajenas, demasiado severo en el hogar y con los amigos, a tal punto que muchas veces su presencia se hacía hasta desagradable e incluso temida. Entre tanto, su futuro se presentaba rico en bendiciones, toda vez que venciera las tentaciones sexuales y el ansia de poder, remanentes de aquellas caprichosas experiencias del ayer lejano. Finalmente, para cerrar este relato, el equipo espiritual que lo asiste, donde está integrado Manuel Filomeno de Miranda, por supuesto, lo encuentra divorciado, rodeado de entidades ociosas, neoplasia maligna de la próstata, telementalizado por un adversario falto de estímulo y pensando en huir del cuerpo por medio del suicidio. Bien, cierro aquí la historia de Laercio, una historia muy interesante para meditar nosotros, estamos en el momento espírita, porque ella se desdobla en el siguiente capítulo de este libro en un tratamiento de desobsesión en el plano espiritual, donde él es sometido a un proceso quirúrgico que consistía en extirpar las matrices del cerebro perispiritual y a su vez con repercusión en el cerebro físico, mientras su adversario espiritual fue retirado para un tratamiento prolongado. Dice Manuel Filomeno de Miranda que Laercio se había dejado vencer por los desafíos de la experiencia evolutiva para los cuales fue preparado. Y aprovecha Miranda la ocasión para decirnos que no perdamos la ilusión de seguir luchando por nuestra mejoría y argumentando lo siguiente.
Ninguna jornada está libre de dificultades, de obstáculos, de tropiezos. La caída es natural, pero levantarse es un imperativo de la marcha. Y ningún espíritu puede permitirse el lujo de desistir, sino que debe intentar por todos los medios posibles la realización de los compromisos liberadores. Como vemos, nosotros tenemos una planificación, nos exponemos a dar lo mejor, sin embargo, aquellas consecuencias que tenemos, que traemos, mellan muchas veces aquella programación y caemos. No obstante, este mensaje de Manuel Firmino de Miranda tiene que servirnos de mucha fuerza, de valor, para saber que la cosa es, sí, me caigo, pero también me levanto y voy a seguir, porque ese es el proceso. Entonces, vamos a hacerlo siempre con esa mira y con ese deseo de progreso, que es lo que realmente el mundo espiritual espera que nosotros hagamos siempre. Otro ejemplo que trata del rescate de toda una familia, fíjense, que participó en la noche sangrienta de San Bartolomé, vinculada ahora también a esta nueva existencia, a la doctrina espírita. Yo no lo voy a presentar, solamente lo voy a mencionar porque los voy a invitar a que ustedes lo lean. Lo encontramos en este libro, fíjense, Ardua Ascensión, por el espíritu Víctor Hugo, psicografía del medium Divaldo Pereira Franco. Yo les invito a leerlo, les va a gustar mucho. Es un libro muy interesante de mucha enseñanza doctrinaria sobre la obsesión, los resultados y cómo es la convivencia de una familia con ese tipo de rescate, como los rescates que todos nosotros tenemos. Voy entonces a concluir ya, para terminar esta exposición con estas palabras de Manuel, del libro Fuente Viva, psicografiado por Chico Javier, el mensaje 41, titulado En la senda escabrosa. Dice él, el Creador, así como hace brillar las estrellas fulgurantes en lo alto, desvelando los caminos constelados del firmamento al viajero perdido en el mundo, enciende en el cielo, en nuestras ideales, convicciones nuevas y aspiraciones más elevadas, con el fin de que nuestro espíritu no se pierda en el viaje para la vida superior. Con este mensaje de Manuel terminamos, dándole las gracias a todos que han participado con nosotros y especialmente al Centro Espírita Amelia Baudet. Muchas gracias y mucha paz. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Gracias por este trabajo tan excelente que has hecho y gracias sobre todo por aceptar tan amablemente nuestra invitación. Gracias a vosotros. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en este día y un abrazo fraternal para todos. Hasta una nueva ocasión.